Grabación. Ok. Entonces, como ven, esto es el tema de hoy. Ya, entonces, lo que vamos a ver, continuamos. Si se acuerdan, la vez pasada, el miércoles, hemos visto matrices y operadores que son triangularizables. Triangularizables significaba que, se acuerdan que primero puedo cambiar base y ponerlo en forma triangular. O sea, si tengo su matriz inicial en una base inicial del operador, una matriz A, encuentro otra matriz invertible X y X a la menos 1 a X, después se transforma en una matriz triangular. Eso era la primera versión, digamos, la primera versión equivalente de la definición. Después tenía otra definición equivalente que decía que una matriz es, un operador es triangularizable si es que que existen subespacios de dimensiones 1, 2, 3 hasta n, y cada uno incluso en el precedente, que se llaman subespacio en bandera, y cada uno invariante por la función. En práctica significa que mi operador o función hace lo siguiente. Si es que uno fijaba una base, tenía quizás mejor que hago el sharing de la pantalla con esto. ¿Ya? A ver si se va. Voy con el tablet. Okay. Entonces, teníamos una F, un operador triangularizable. Si triangularizable, si vale que existen V1, V2, así siguiendo, cada uno, digamos, es subespacios y el último es igual a Vn. Vn es igual al espacio mismo, porque n era la dimensión de V. Y cada uno, VJ, tiene dimensión igual al J, ¿ya? Entonces eso tiene dimensión 1, 2 y así siguiendo. Y me puedo imaginar que fijo un vector V1 distinto de 0 en V largo 1. Así que es una base. O sea, una base de un espacio de dimensión 1 es cualquier vector no cero. Y después esto lo puedo extender a V1, V2, base de V2, y así siguiendo, y al final tengo una base V1, Vn de V, que sería Vn, ¿ya? Extendiendo cada vez, dado que estos espacios de acá suponía que cada uno es un poco más largo que el precedente, no exactamente igual, significa que por lo menos tiene un vector más. Y en realidad, dado que la dimensión de cada uno es exactamente uno más que el precedente, igual a la dimensión de el precedente, más uno. ¿Ya? Cada uno tiene una dimensión de uno más largo, y entonces es suficiente sumar cada vez un vector nuevo para encontrar una base. Y uno se daba cuenta que con esta base V1, Vn, me permite si escribo los vectores como usualmente, como columnas de una matriz, esta la llamo X, y entonces X a la menos 1 a X, ¿ya? Donde esto era el matriz de F en la base inicial. En una base inicial. Entonces esto es triangular superior, ¿ya? Digamos que esto me permitía la existencia de estos espacios, me permitía después de crear una base, ¿ya? Acá creo una base y obtengo finalmente una
matriz triangular asociada. Eso era la clase precedente, ¿no? Y después hemos visto también que el caso sencillo es la matriz triangular superior donde tengo acá ceros en la diagonal y quizás arriba de la diagonal otros números, que pueden ser ceros o pueden no ser ceros, ¿ya? Y esta matriz es, cualquier matriz de este tipo es nilpotente. Y en realidad hemos visto que F tiene base, tiene, digamos, matriz como esta, tiene esta forma en alguna base, era equivalente a decir que F es nilpotente. O sea que que existe una potencia kappa tal que F a la kappa es igual a 0. ¿Qué significa F a la kappa? Significa F aplicado a F al punto X. Esto es F a la kappa de X. Es aplicar F un número total de kappa veces. Y esto me da siempre 0. ¿Ya? Entonces F es nilpotente, es equivalente a tener esta forma de matriz. ¿Ya? Y después otra cosa que es importante, otro facto útil, es es que prácticamente si tengo una matriz T, matriz triangular superior, ¿no? Con lambda 1, lambda n en la diagonal, ¿ya? O sea, en práctica mi matriz es lambda 1, lambda 2, lambda n y acá otros números en la parte de arriba de la diagonal. Entonces, ¿qué es el polinomio característico de T? Es P de X igual a, en práctica sería, necesito hacer el determinante de lambda 1 menos X, lambda 2 menos X, lambda n menos X, y acá otros números arriba y ceros abajo. Pero si se dan cuenta, esto será el único término en esta, lo que habíamos llamado la mega fórmula del determinante. El único término no cero, ¿ya? Y entonces esto es igual a lambda 1 menos X, lambda 2 menos X y lambda n menos X, ¿ya? La única posibilidad de no deber multiplicar por cero es de encontrar digamos que es de tomar el producto de la diagonal, porque si es que no, si tomo, por ejemplo, un término, digamos, acá afuera de la diagonal, después esto significa que necesito no encontrar su línea y su columna, y digamos que los otros términos necesitan estar, ¿cómo puedo decir? Ya, porque si tengo una matriz triangular, el determinante de esta matriz triangular es simplemente el producto de los elementos de la diagonal. ¿Ya? Determinante de una matriz triangular es igual a producto de las entradas de la diagonal. Esto es el principio. Y esto vale porque en realidad, ¿cuál es la manera más sencilla? Quizás la más sencilla es, si se acuerdan, por ejemplo, si tengo una matriz A11, A22, A33, acá ceros,
Y acá A1, 2, A1, 3, A2, 3, ¿ya? Para encontrar el determinante de esta, yo puedo desarrollar según la primera columna, ¿ya? Sería A1, 1 por el determinante de la submatriz, A2, 2, A2, 3, A3, 3, 0. Oh, he escrito mal. Y más, y después debería multiplicar estos ceros de acá por submatrices de donde borro la línea y la columna, ¿ya? Eso es el desarrollo para el determinante, ¿ya? Puedo encontrar una línea o una columna y sumar el elemento que aparece, los elementos de esta línea y esta columna por los cofactores, ¿ya? Y los cofactores se obtienen tomando el determinante de borrar la línea y la columna y multiplicar por un coeficiente. ¿Ok? Y acá tengo A11 por esta matriz, que de nuevo es triangular. Triangular superior. ¿Ya? Entonces puedo repetir el razonamiento y me da que esto es A11, A12, perdón, A11 por A22 por el determinante de nuevo de la submatriz, que en este caso es A33, ¿ya? Pero se dan cuenta que cada vez obtengo una nueva matriz triangular donde puedo de nuevo aplicar el razonamiento y si es que había empezado con una matriz 4x4, tenía un paso más, 5x5, dos pasos más, pero en general tengo que el determinante de A11, A22 hasta ANN y con acá elementos sobre la diagonal y acá ceros, es igual a A11 por el determinante de A22, A3NN. Y acá lo que falta sobre la diagonal y acá ceros, ¿ya? Que corresponde al tener A11 y después borrar su línea y su columna y ver el determinante de la matriz que queda, ¿ya? Y esto por inducción es igual a A11, A22, ANN, ¿ya? Repetir inductivamente. ¿Ya? Inductivamente significa repetir cada vez, ahora podría empezar y seleccionar este otro elemento, borrar la matriz y se reduce y cada vez queda triangular y cada vez puedo continuar y me sale siempre más un producto de los términos de la diagonal por un determinantito siempre más pequeño y si lo hago n veces me da el producto de los elementos de la diagonal. Ya, bueno, esto no. Pero en realidad, y lo que nos interesa es que el polinomio característico de una matriz triangular es el producto de los elementos en la diagonal, lambda 1 menos x, lambda n menos x. Así que la diagonal contiene las raíces de p de t con multiplicidad algébrica. ¿Ya? O sea, si es que están repetidas, es que aparece el elemento de este producto, aparece con una potencia de cuántas veces se repite lambda 1 en la diagonal. Y además, esto es el factor 1. Y después tengo el factor 2. Es que el polinomio, o sea, el factor 2 que me acuerdo, antes tenía A es la matriz inicial de F y después tengo X a la menos 1 a X es una matriz T, ya triangular superior. Y entonces lo que tengo es que el polinomio característico de A es el mismo que el polinomio característico de T. Y esto lo hemos visto varias veces. Era por el facto que el determinante de x a la menos 1 a x menos un x pequeño por la identidad es igual al determinante de a menos x pequeño por la identidad.
¿ya? Y esto de acá es t. ¿Ok? Entonces, tiene el mismo polinomio característico, así que si A es triangularizable, ¿ya? Lo que es siempre cierto para una matriz compleja, o sea, ocupando, digamos, coeficientes complejos. Entonces, A es similar a una matriz con los valores propios en la diagonal. Y triangular superior. ¿Ya? Y similar significa A similar a B. Esto significa que existe X con X a la menos 1 a X es igual a B. Ya, esto es la definición. O sea, lo que me dice este segundo facto es que no solamente tengo X a la menos 1 a X es igual a triangular superior, sino que también esto tiene lambda 1, lambda n, los valores propios en la diagonal. ¿Ok? Estos son los dos factos que, digamos, el facto 1 después sirve para el facto 2, más o menos, porque sé que el polinomio de una matriz triangular es el producto de estos factores que corresponden a la diagonal, así que veo las raíces del polinomio característico, las veo directamente en la diagonal, si es que la matriz tiene una forma bien sencilla de matriz triangular. Pero dado que a veces y en muchos casos, por ejemplo, cuando tengo todas las libertad de tener coeficientes complejos, la matriz se pone es similar a una matriz triangular, entonces sigue que también sé que mi matriz se pone en una forma donde en la diagonal tiene los valores propios, ya es un poco más que el facto 1 expresado en otra forma. Ok. Bueno, esta era la introducción para la clase, que duró mucho la introducción, pero ok. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Consideramos primero el teorema de Hamilton-Cayley. ¿Ya? Entonces, el teorema de Hamilton-Cayley, lo que hemos visto, lo habíamos visto antes para A triangular. ¿Cómo era? Diagonalizable. Y ahora lo vamos a ver en general, ¿ya? Si A es una matriz n por n, compleja. Digo compleja en el sentido que después los cálculos que vamos a hacer podemos hacerlo con coeficientes complejos, ¿ya? A matriz n por n compleja y P de A es su polinomio característico. Entonces, PA aplicado a la matriz A es igual a 0, ¿ya? Y antes lo habíamos visto suponiendo que A es diagonalizable, ¿no? Ahora podemos ver la demostración en el caso de A general. Entonces, lo que vale es que primero sabemos que con coeficiente
complejos vale, existe x a la x con x a la menos 1 a x es triangular superior. Bueno, lo escribo como antes, t como arriba. Después sé que el polinomio característico de A es igual al polinomio característico de T, como arriba. Y es igual a lambda 1 menos x. Digamos, acá lo escribo todos con la multiplicidad. A la multiplicidad m1, lambda 2 menos x a la potencia m2, que puede ser igual a 1 o puede ser más larga. Y sigue, y digamos que termina con lambda kappa. Digamos, kappa puede ser a lo más n, pero puede ser más pequeño si es que se repiten con multiplicidad. Puede ser que tengo un número menor que el máximo de valores, pero repetidos. Y entonces lambda kappa a la m kappa, con m kappa son las multiplicidades. ¿Cuántas veces se repite o m, no sé, mj son las multiplicidades que me indican cuántas veces lambda j aparece en la diagonal de la matriz T? Y vale que M1, si se fijan, la suma de cuántas veces se repite cada uno, en total me da cuántos elementos tiene en la diagonal la matriz T, que sería n. ¿Ya? Entonces las multiplicidades tienen suma igual a n. Bueno. Ok, y entonces esto es el polinomio característico de A en términos de los valores propios. Y ahora lo que uno mira para verificar el teorema, miro qué pasa si aplico A a esta matriz, ¿ya? Y me da lambda 1 por la identidad. ¿Se acuerdan que cuando aplico polinomios a matrices, donde veía un número, pongo el número por la identidad, ¿ya? Entonces lambda 1 por la identidad menos A a la potencia m1, lambda 2 identidad menos a la potencia m2, y así siguiendo, lambda kappa menos a, lambda kappa identidad menos a la potencia m kappa. Eso es el polinomio que obtengo aplicando, digamos, aplicando la factorización, esta factorización de acá del polinomio característico, la aplico poniendo A en el interior de la matriz. Ok. Y la pregunta es, ¿esto es igual a 0? ¿Me da exactamente la matriz 0? Bien, entonces para verlo, miramos lo que PA aplicado a la matriz A, que es una matriz, ¿ya? ¿Se acuerdan? Si hago un polinomio y lo aplico a una matriz, me da otra matriz. Matriz. Hace. Si lo aplico a la base en la cual A se transforma en triangular. Significa que tengo mi base, tengo mi X, que está dada por esta base, que tengo V1, V2, así siguiendo Vn, y sé que A aplicado a V1 es un elemento de los span
de V1, A aplicado a V2 es un elemento de los span de V1, V2. ¿Ya? Estoy traduciendo el facto que forman subespacios invariantes. Entonces, y A, V, N, dado que los primeros n vectores forman un espacio invariante, de esto sé solamente que está en el span de V1, Vn. ¿Ya? Cada uno es en el span de los vectores hasta donde está, ¿ya? Porque los primeros n vectores, dado que en la caracterización de triangularizar la matriz, los primeros n vectores forman un espacio que A envía en sí mismo. Y entonces el vector número kappa es su imagen por A es una combinación de los primeros kappa de estos vectores. ¿Ok? Y, ok. Entonces, vamos a partir con span de V1, Vn. Tengo este espacio. Y la pregunta es, ¿dónde lo envía? A menos lambda, quizás es mejor decir lambda n, lambda n menos identidad menos A. Este espacio, ¿dónde lo envía lambda n identidad menos A? Bueno, yo sé que V1 por VJ, si le aplico lambda n identidad menos A, esto es igual a lambda n VJ menos A VJ. ¿Ya? Y sé que esto appartiene al span de V1 VJ. ¿Ya? Entonces, V1 con lambda n identidad menos A lo envío en V1, V2 lo envío en span de V1, V2. ¿Ya? Vn-1 lo envío en el span de V1, Vn-1. Y Vn, en realidad lo envío en... en realidad, ¿en qué envío Vn? Si se fijan, respecto a la base V1, Vn, mi operador tiene esta forma. Tiene la forma lambda 1, lambda n, ¿ya? Y entonces, esta es la imagen, es el vector. Estas son las coordenadas de A, Vn respecto a la base V1, Vn. ¿Ya? Entonces, A, Vn es igual a lambda n, Vn más otros numeritos por los otros. N-1 más, así siguiendo numeritos que multiplican los otros vectores. Numerito por V1. ¿Ya? Y entonces me da un numerito que multiplica V1, Vn, pero sé también, dado que acá me aparece en la matriz triangular asociada a esta otra base, me aparece lambda n ahí abajo, significa que Vn se envía en lambda n, Vn más un otro vector, ¿ya? Más otra combinación de vectores, ¿ya? Entonces, lambda n identidad menos A aplicado a Vn es igual a lambda n Vn menos todo esto, menos todo lo que aparece arriba, ¿ya? Y entonces me da que
lambda nvn se cancela con este lambda nvn que viene de lambda identidad, ¿ya? Y entonces me da menos el numerito de arriba por vn-1, menos, así siguiendo, hasta menos numerito de arriba por v1, ¿ya? Entonces appartiene a los span, no de v1, vn, sino porque cancelé, dado que cancelé exactamente el último valor propio, esto appartiene al span de v1 hasta vn-1, ¿ya? Porque acá simplemente cancelé todos los coeficientes enfrente de vn. Entonces, resumen es que lambda ni menos a envía span de v1 vn en span de v1 vn-1, ¿ya? Y en realidad continúa así. Digamos que tengo mi matriz que respecto a la base v1 vn, mi matriz tiene lambda 1, así siguiendo lambda n-1 y lambda n. Y he visto que span de v1 vn, si le aplico lambda n identidad menos a, esto se envía en span de v1 vn-1. Y ahora si a span de v1 vn-1 ahora le aplico lambda n-1, el próximo elemento identidad menos a, hago el mismo razonamiento, ¿ya? Si se fijan acá lo había escrito, es que vn-1 lo envío en el span de todos estos vectores hasta n-1. Así que lambda n-1 identidad aplicado a este espacio me envía v1 en v1, v2 en el span de v1, v2, así siguiendo, y el último lo envía en v1, vn-1, pero acá el coeficiente, la coordenada vn-1, puedo estar más preciso. A de vn-1 es igual a lambda n-1, vn-1, más combinación lineal de v1, vn-2, ¿ya? Entonces, lambda n-1 por identidad menos a, si lo aplico a vn-1, me da simplemente otra combinación lineal de v1, vn-2, ¿ya? Y entonces, de nuevo, volviendo arriba, acá tengo span de v1, vn-2, ¿ya? v1 hasta vn-2 se envían en v1, vn-2, y vn-1, dado que sustraigo lambda n-1 identidad, o hago lambda n-1 identidad menos a, esto cancela el coeficiente lambda n-1, ¿ya? Y me queda solamente menos la combinación lineal de los otros vectores que no incluyen vn-1, ¿ya? Y entonces tengo, si se fijan acá tenía v1 vn, aplico lambda n y menos a, me da v1 vn-1, aplico lambda n-1 y menos a, y voy a menos vectores, v1, vn-2. Y después puedo continuar y continúo en la próxima página. Y al final, si la última vez que aplico algo es lambda, digamos, había aplicado lambda 2 y menos a, y había llegado a solamente a tener el vector v1, y después aplico lambda 1 y menos a, y me da 0, ¿ya? Y entonces,
resumen. Tomo un vector X que es en el span de V1, Vn. Aplico. ¿Qué aplico? A X le aplico lambda n y menos A. Obtengo un vector que se exprime solo con V1 y hasta Vn menos 1. Después a este vector de acá le aplico lambda n menos 1 y menos A. Obtengo un vector que se expresa solo como V1, Vn menos 2. ¿Ya? Y continúo así aplicando sucesivamente hasta lambda 1 menos A, ¿ya? Donde el vector de aplicar todos los lambda kappa menos A hasta 2, desde n hasta 2, esto en total, si se fija, me había dado un vector que es un múltiplo de V1. Okay. Múltiplo de V1. ¿Ya? Y aplicándolo esto me da 0. ¿Ya? Entonces, en práctica, aplicando el polinomio característico de A, calculado en A, lo aplico a X, me da siempre 0. ¿Ya? Entonces, PA es igual a 0. ¿Okay? Y esto, en práctica, encontré que PA aplicado a es igual a 0, simplemente considerando que es una matriz que es como si podía considerar que estoy con una matriz triangular, porque si no me miro directamente en la base en la cual sería triangular la matriz, ¿ya? Y en esta base, con esta base, todo me ayuda porque veo que cada vector, cuando le aplico A, tenía un coeficiente lambda n por sí mismo, más los precedentes, pero esto lo borro aplicando lambda i y sustrayendo A a lambda i, al correspondiente lambda i. Y entonces, a cada vez me cancelo un coeficiente de la expresión en la base simpática donde la matriz es triangular. Y entonces, con esta base simpática me doy cuenta que aplicando todo el producto de lambda i menos a para todos los lambda de la diagonal, me da 0 en total, aplicando todos los términos sucesivamente, ¿ya? Porque cada vez el próximo factor de este polinomio característico aplicado a, el próximo factor me disminuye el número de coordenadas no cero, ¿ya? Coordenadas no cero, primero podían ser n, después aplico lambda n y menos a, me da una coordenada menos, siempre una coordenada menos, así siguiendo. ¿Ya? Y esto es la idea de cómo saber que las matrices son triangularizables, ayuda para demostrar este facto que el polinomio característico se anula en la matriz misma. Y bueno, uno podría continuar la teoría de polinomios característicos un poco más allá, pero eso es lo último que nosotros vemos de esto, ¿ya? Uno podría también, otro concepto, ya que lo digo así solo para que sepan, existe un concepto de polinomio mínimo. ¿Cuál es el polinomio más pequeño que se anula en mi matriz? ¿Ya? Y esto también uno puede definirlo y estudiarlo, pero nosotros no vamos a entrar en esto. Ok, entonces, con esto yo terminaría, digamos, la parte de, digamos, matrices triangularizables en sí. Y le voy a decir un poco más de teoría sin demostraciones. ¿Ya? Acá, una cosa que se fijan con el teorema de Hamilton-Cayley es que tenemos que lambda kappa, lambda 1 identidad menos a la m1 por lambda 2 identidad menos a la m2, así siguiendo hasta lambda kappa identidad menos a la m kappa. Esto es igual a 0. Y uno podría mirar qué significa, quizás que
puede pasar que los símbolos elementos se anulan. ¿Qué significa? Significa que lambda identidad menos a la m es igual a 0. ¿Ya? Bueno, esto podemos mirar, digamos, el elemento, el átomo, el elemento indivisible de este producto y ver cómo interpretar que quizás esto se anula. Esto aplicado a un vector v se anula. ¿Ya? Y entonces, acá sabemos que X es nilpotente si y solamente si su único valor propio es 0. Y acá sabemos entonces que I, lambda I menos A es nilpotente. Significa que no, todavía no puedo, digamos que no sabemos qué es nilpotente. Podemos imaginar que para algunos vectores V esto se anula, ¿ya? Entonces, ponémoslo así. Lambda 1 menos A es nilpotente porque esto ayudaría un poco para comprender sus valores propios. En realidad no necesariamente, pero puedo decir una definición. Definición. Defino G lambda de A igual a los vectores en el espacio donde está, digamos, en Rn, o en el espacio donde está actuando A, vectores en V, tales que existe capa con lambda I menos a la capa V igual a 0. ¿Ya? Son, así que lambda I menos A es nilpotente sobre G lambda. ¿Ya? G lambda que son unos vectores, ¿ya? Y uno puede verificar que G lambda A es subespacio vectorial y se llama G lambda A, se llama el se llama autoespacio generalizado de A asociado a lambda, asociado al valor propio lambda. Asociado a lambda. Entonces, autoespacio generalizado, ¿ya? Entonces, como para uno empezar a estudiar estos factores de esta decomposición de Cayley, de Hamilton-Cayley, uno define simplemente cuáles son los vectores que, donde aplicado a estos, se comportan estos factores como si fueran nilpotentes, ya, se comportan así sobre los autoespacios generalizados, ¿ya? Entonces, si lambda valor propio de A, entonces a esto le asocio el subespacio generalizado acá lambda I menos a la M es igual a 0 y sigue
que polinomio característico de A restringido a G lambda A, ¿ya? Cuando restringo, si A lo considero, no sobre todo el espacio, sino sobre solo este subespacio, ¿ya? Considero, digamos, tenía A que se va desde B hasta B, y ahora tengo el A nuevo, que lo pongo así con una restricción G lambda, que se va desde G lambda A y llega en G lambda A. Digamos que ocupo la misma matriz que para A, solamente que considero cuáles son las componentes respecto solo a la base del subespacio, ¿ya? Esta tiene polinomio, tiene solo el autovalor lambda, solo autovalor lambda. Entonces, esta restricción tiene solo autovalor lambda y polinomio característico algo del tipo lambda menos x a una potencia. ¿Ya? A la potencia m, que es la dimensión de G lambda. ¿Ya? Bueno, entonces, por lo menos, si es que tengo estos subespacios, es posible imaginar un poco mejor la forma de la matriz, ¿ya? Y lo que le voy a decir ahora es una proposición que nos vamos a demostrar. Y si me acuerdo bien, sí, es que proposición V es... Profe, una pregunta. Sí, Acá cuando sale el polinomio característico de lambda menos x, nos falta la identidad. no es, lo considero como un polinomio de una variable, ¿no? Ah, ya, ok. Sin imaginar de aplicarlo a la matriz. Ya. Gracias. Esto, sí, sí. Ok. Y la proposición interesante es que hacen algo similar a los espacios propios mismos, ¿no? ¿Se acuerdan que los espacios propios, no generalizados, descomponen mi espacio ambiente en una suma directa, ¿ya? Y también vale con los espacios generalizados. B es suma directa de los subespacios generalizados asociados a los valores propios complejos, ¿ya? Todo con coeficiente complejos de A. ¿Ok? Entonces tengo V es igual a G lambda 1 A suma directa. Esto es símbolo de suma directa, ¿ya? G lambda kappa A. Y restringido a cada G lambda I, visto en sus coordenadas, encuentro base tal que A se transforma en la matriz x a la menos 1 a x, A que sería restricción al subespacio, que es de esta forma, triangular superior con solo lambda, en este caso lambda 1 en la diagonal. Y acá algo sobre la diagonal. Entonces, eso es el primer paso. Y después, con este paso, uno tiene este teorema, que es el teorema de Jordan, y que me dice que en realidad sobre G lambda
A se reescribe como así, como bloques en la diagonal. Todo eso son cuadratizos en la diagonal. B1 hasta B, no sé, kappa. Sobre G lambda A se escribe como bloques y cada bloque BJ tiene esta forma. No solamente que en la diagonal tiene lambdas, tiene el mismo lambda que aparece acá, sino que acá lo único que tiene no cero son unos que aparecen sobre en la parte sobre la diagonal. ¿Dónde se fue? Oh. ¿Ya? Entonces, así que existe base que es unión de bases de los G lambda 1, G lambda kappa. Tomo todos los autoespacios generalizados, tomo una base de cada uno simpática como descrita en este primer punto del teorema de Jordan, y acá el A x a la n a la menos 1 a x es igual a una matriz en forma de Jordan. Es igual a una matriz que tiene bloques en la diagonal B1, B no sé cuántos son, BH en la diagonal, ceros afuera, y BJ es igual a lambda 1, o digamos, el primero es igual a lambda 1 con unos sobre la diagonal, y los otros BJ son similares. O sea, tienen un valor propio en su diagonal y tienen uno en la sobrediagonal. ¿Ya? Son todos bloques con unos y después lambdas. ¿Ya? Así que ya acabo de sumar una página. Así que, por ejemplo, ¿no? Ejemplo. En 6 dimensiones, una forma de Jordan de matrices, para saber cómo funciona, cómo se dice forma de Jordan de una matriz. Puede ser, por ejemplo, algo así, ¿ya? Necesito tener una matriz que en total es 6 por 6, y acá puedo tener un bloquito 3 por 3, ¿ya? Que tiene autovalor 2, por ejemplo, 2, 2, 2, y después 1, 1. Después puedo tener un bloque, quizás también los bloques pueden ser de dimensión 1, ¿ya? Puede ser que acá tengo un valor propio 3, y después puedo tener, por ejemplo, I, ¿ya? Puede ser números complejos, y de nuevo en la diagonal tengo el número complejo y sobre diagonal 1, ¿ya? Entonces tengo esta matriz así, y se imaginan que todos los otros entradas son ceros. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Ya? Esto puede ser una forma de Jordan, ¿ya? Para que comprendan lo que puede ser. Y podría ser también otra posibilidad es que se repitan. No necesariamente los valores propios correspondientes son distintos, ¿ya? También esto puede ser 2 con
con unos encima, después un singular bloquito con un solo 2 y así siguiendo. ¿Ya? Y si los bloques tienen dimensión 1 cada uno, es que A es diagonalizable. ¿Ya? Esto es, se dan cuenta, si tengo solo bloques que son de dimensión 1, no bloques como esto que es 3 por 3. Esto es 3 por 3. Esto es 1 por 1. Esto es 2 por 2. ¿Ya? Si tienen todos dimensión 1, o sea que son todos bloques 1 por 1, significa que en ningún pedazo de esta matriz aparecen unos en la sobrediagonal, ¿ya? Y es el caso de cuando A es diagonalizable, ¿ya? Entonces, las matrices, cada matriz compleja, nos dice el teorema de Jordan, se puede expresar en una forma similar a esta, cambiando base, y solamente cuando es diagonalizable me da una matriz diagonal, ¿ya? Y teorema de Jordan, parte 2, que es interesante, es útil, muy útil esto también, es que cualquier, no, digamos que dice de alguna manera que la forma de Jordan es única. Si A es similar, no, ¿cómo puedo decir? No, digámoslo así. A es similar a B, si y solamente si A y B tienen la misma forma de Jordan. ¿Ya? O sea, estoy diciendo acá que suponamos que aplico el teorema, la parte 1 del teorema a la matriz A, X, X a la menos 1 A, X es una forma de Jordan. Ahora, esta otra parte del teorema de Jordan me dice que existe I con I a la menos 1 A I es igual a B solo si B tiene la misma forma de Jordan que A, ¿ya? Entonces, una cosa es clara, es que si X a la menos 1 AX es igual a J1, I a la menos 1 AI es igual a B, entonces sigue que, por ejemplo, A desde acá sigue directamente un poco la otra implicación, ¿ya? Porque sigue que A es igual a I, B, I a la menos 1, y entonces X a la menos 1 A, X es igual a X a la menos 1 I, B, I a la menos 1 X. Y si se dan cuenta, esto de acá también es igual a I a la menos 1 X a la menos 1, ¿ya? Entonces, si llamo X tilde es igual a I a la menos 1 X, entonces X tilde a la menos 1 B X tilde es igual a J1, ¿ya? Entonces, con esto estoy demostrando que si A tiene una forma de Jordan y A es similar a B, entonces B tiene la misma forma de Jordan, ¿ya? Pero el teorema me dice además que vale viceversa, ¿ya? Que solo cuando que la forma de Jordan de una manera determina automáticamente a cuáles matrices una da matriz es similar y a cuáles no.
para cuáles matrices encuentro ese X tilde y para cuáles no. ¿Ya? No, perdón. Para cuáles matrices, parejas de matrices encuentro una I así y cuáles no. ¿Ya? Entonces me está diciendo, otra manera de decirlo es que acá tengo las matrices, ¿ya? Y desde las matrices asocio con el teorema de Jordan, asocia las formas de Jordan. De matrices. ¿Ya? O sea, las formas de Jordan son un poco menos que todas las matrices. Son matrices de forma muy particular. ¿Ya? Y por otro lado, desde las matrices puedo considerar para A, considero todas las matrices B similares a A. Todas las matrices que lo mismo puedo decir B tal que existe Y a la menos 1 B y es igual a A. Ya todas las matrices similares a A. Su clase de equivalencia de A respecto a la relación de equivalencia que me dice esto, que dice A es equivalente a B si y solo, digamos, sí y solo sí. Existe una base donde A se reexpresa por la matriz B. ¿Ya? Entonces estoy mirando cuáles son las clases de equivalencia que me dice, en una clase de equivalencia digo, ya, dos matrices son equivalentes si es que me representa el mismo operador en una otra base. ¿Ya? Tengo un operador en una primera base, lo miro en una otra base, ¿ya? Y encuentro la clase de equivalencia, ¿ya? Para cada A represento la clase de todas las A que son, todas las matrices B que son equivalentes a A por esta notación. ¿Ya? Es una notación que me representa la clase de equivalencia, ¿ya? Y entonces lo que me dice la parte 2 del teorema de Jordan es que la clase de equivalencia de una matriz es igual a otra matriz si solo si tienen la misma forma de Jordan. ¿Ya? Esto es una manera de decirlo. O la otra es que A es equivalente a B si solamente si A y B son equivalentes a la J1 común. ¿Ya? O sea, existe J1 equivalente a A y J1 equivalente a B. ¿Ya? Entonces me está diciendo que acá tenía la información de las matrices y después tenía la información de las clases de equivalencia, ¿ya? Que son, ¿cuáles son los conjuntos de todas matrices que me dan el mismo operador? En realidad, el teorema me dice que toda la información de las clases de equivalencia la veo exactamente mirando la forma de Jordan. Dos matrices tienen la misma forma de Jordan exactamente cuando son, que representan el mismo operador. Y esto es lo lindo de la forma de Jordan, ¿ya? Y para la demostración de este teorema de Jordan, primer paso es ver que los autoespacios generalizados
son en suma directa y después estudiar un poco más los autoespacios generalizados, ya que no lo vamos a ver. Pero es importante saber que existe esta clasificación de cuando las matrices son equivalentes, digamos, cuando las matrices representan el mismo operador en otra base o cuando no lo hacen, ¿ya? Para decir que dos matrices representan operadores distintos, uno encuentra las formas de Jordan, ya son distintas, sigue que las matrices no pueden corresponder al mismo operador, ¿ya? Esa es un poco toda la idea de la forma de Jordan, que es útil saber que existe por si es que que le puede servir en el futuro. ¿Ya? Para unos, yo creo que la gente que hace enseñanza media, eso no lo va a encontrar tan seguido, ¿no? Entonces me da un poco, tengo problemas éticos de decirle, ya ahora vamos a pasar 3, 4 clases a demostrar la forma de Jordan. Entonces, pero es interesante saberla, conocerla. Entonces ya, eso es... es todo. ¿Ya?